Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buena. ¿Cómo están ustedes? Pues nada, bienvenido a todos aquí a su plataforma Dominicanísima Live y su programa estelar Las Pinceladas con Hipólito Ventura. Como siempre, dándole las gracias por permitirnos entrar a sus hogares y apoyarnos con la visibilidad de este programa extraordinario para ustedes. Las Pinceladas de Hipólito Ventura comienzan ya a partir de ahora. Pues nada, con dos temitas importantes. Primero nos vamos al asunto nacional, como siempre. Bueno, la semana estuvo muy interesantísima, muy buena, basada en sorpresa. Su excelencia, el presidente Luis Abinader, nos complació a todos, prácticamente a todos, con una serie de cambios a través del decreto 48-25, donde prácticamente nos sorprendió con unos cambios interesantísimos. Entre ellos, el Ministerio de Obra Pública, nombrando al distinguido santiaguero ingeniero Eduardo Estrella, un, un personaje interesante santiaguero que estuvo una vez nombrado en esa institución en los años 90 por el presidente Joaquín Balaguer, donde fue su ministro de Obra Pública. Después, en su transcurso por las administraciones públicas, pasó como senador de Santiago, a la vez presidente del Senado, y ahora en la gestión de Luis Abinader está siendo ahora nombrado como ministro de Obra Pública. El ingeniero Eduardo Estrella es un personaje con una vasta experiencia en el aspecto constructivo, un tipo serio, de buena trayectoria, honesto, como decimos, e inteligente también. También el Departamento de Educación, el Ministerio de Educación tuvo sus cambios. Bueno, ya podemos decirlo así, gracias a Dios, ese personaje semifunesto que estuvo en el Ministerio de Educación, como le decían, el señor Migaje, un apodo le pusieron, Hernández Estrella, el señor Hernández. Una lástima porque pensábamos que una persona con conocimiento de lo que es la educación, porque él es presidente o dueño, propietario de una universidad, pensábamos que iba a hacer una super gestión en el Ministerio de Educación, pero por sorpresa, no dio pie con bola, como decimos. Entonces ha sido nombrado ahora un muchacho que no tiene la experiencia en el profesorado ni en educación, pero bueno, hay momentos, es un gran profesional, hijo del difunto Atoy de Can, y esperamos que ese joven, apellido de Can, Luis Miguel de Can, haga una buena gestión. Va a bregar con un ministerio que no es nada fácil, pero ya prácticamente ha comenzado con pie positivo, ha tenido buenas reuniones con el presidente de la Asociación de Profesores Dominicana, fueron a la mesa del diálogo, han tenido comunicaciones, y es interesante eso, que algunos puntos que están pendientes, algunos acuerdos se lleven a cabo y que prácticamente se logren los objetivos en beneficio del país. Asimismo, también hay otro nombramiento interesante, que es en el de Cultura, que mucho se lo pidió el pueblo al presidente Luis Abinader, que ese cambio lo tenía prácticamente desesperado porque fuimos frustrados por esa señora que estuvo ahí, la señora Milagro Germán, una tremenda comunicadora, esa señora, de la televisión, una ex reina de belleza, pero tampoco no dio pie con bola, no sé, carecía de mucho conocimiento, no supo manejar el ministerio ni desarrollar la cultura como prácticamente lo queríamos. Ahora mismo entonces el presidente Luis Abinader nombró a este muchacho, Robertico Salcedo, un ex miembro del PLD. Su padre fue síndico de la ciudad de Santo Domingo, el señor Roberto Salcedo, con una vasta experiencia en la gestión pública, en el aspecto municipal.
Y su hijo, Robertico, un muchacho profesional, con un carisma extraordinario, tiene conocimiento de lo que es la cultura, porque está involucrado en el mundo televisivo, un gran productor cinematográfico del país. De manera que un muchacho joven inquieto, en la posición que estuvo anteriormente lo hizo bien, a su poca experiencia en ese departamento, lo hizo bien, el asunto de la política de desarrollo comunitario, social, y lo hizo bien prácticamente. Entonces ahora esperamos que en esta gestión, en el Ministerio de Cultura, Robertico Cercedo no dé un buen servicio y que prácticamente el sector de la cultura, el arte, la pintura, tengan un gran apoyo en ese sentido y que el país se beneficie en tal sentido. Pero bueno, dicho esto, esperamos que esos cambios, ahora mismo esos tres que tengo en mente, hubieron otros, porque fueron unos cuantos cambios que se hicieron, creo que 24 o 25 cambios aproximadamente. Entre ellos el señor Pujal, ese otro muchacho que también fue una decepción, un gran muchacho que llegó al gobierno con su, con su sueño vendido al país en el aspecto de la Marcha Verde, participó en esos eventos sociales de la Plaza de la Bandera, y prácticamente decepcionó al país y quizá al mismo partido. Pero sorpresa, no entendemos por qué el presidente Luis Abinader entonces lo complace. En vez de mandarlo por dicho de decreto a su casa, entonces lo, lo envía a otra posición, ahora en el extranjero, en el asunto de la diplomacia en el extranjero. Al señor de Línea Ascensión, que estaba en obra pública, lo llevó como asesor de, de infraestructura, no sé, al Palacio, con posición de secretario ministro sin cartera. Y prácticamente en ese sentido no entendemos por qué el presidente Luis Abinader ha sido complaciente con esas personas, que prácticamente ya debe de mandar a su casa porque el país se lo estaba pidiendo a amplia voz. Pero bueno, el señor de Línea Ascensión es el secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano, es uno de los altos dirigentes del partido, y entendemos eso. Y que entendemos que tampoco podía mandarse también así directamente a su casa, pero prácticamente debió de concentrarse más en el asunto del partido, porque las bases PRMistas han estado sufriendo. Estos han sido unos 4 años prácticamente frustratorios para ellos y decepcionantes, porque ellos pensaron que con ese eslogan tan bonito, el cambio va, el cambio llegó, ya comienzan los nuevos tiempos, las nuevas cosas, todo iba a ser una maravilla para los altos dirigentes del partido, que no lograron dicho objetivo. Y total, todavía siguen en lo mismo, porque mire, prácticamente, ahora el segundo periodo de Luis Abinader sigue complaciendo a estos popis, como decimos, y prácticamente los tránsfugas de otro partido, porque esos nombrados son de distintos partidos aliados al partido del PRM, pero que son partidos pequeños, son partiduchos, pero bueno, aportaron en el porcentaje de la ganancia un 9%, esos partidos de la alianza son partidos pequeños, y se logró porque prácticamente también los altos dirigentes del PRM engañaron a las bases y al pueblo diciéndole que Luis se iba con un 60, un 61, un 63%. Y oh, sorpresa, apenas nada más sacó un 48%. O sea que con la ayuda de los 9 puntos de esa playa de 20 o 21 partidos pequeños, hicieron la sumatoria y logró el objetivo, gracias a Dios. Pero bueno, eso es parte del asunto local, como decimos, los acontecimientos nacionales. Y aunque también mañana, o esta noche, mejor dicho, hoy miércoles, que estamos grabando el programa, llega el señor, o llegó a las 8 de la noche el señor Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos,
para tener un encuentro y una agenda de trabajo extraordinaria con el presidente Luis Abinader, específicamente basada en el asunto de la política sobre Haití y el inconveniente que estamos teniendo. Y entendemos que el señor presidente Luis Abinader debe de sacarle un buen provecho a esa visita con el señor Rubio. Más ahora con este comportamiento de la política exterior de Donald Trump en base a los inmigrantes que están en los Estados Unidos, y nosotros que tenemos este problema con estos haitianos, nuestros vecinos, y esperamos que las situaciones vayan cambiando. Bueno, dicho esto, entonces, nada, el presidente Donald Trump ha tenido prácticamente sus anuncios en base a sus nuevos decretos y nueva política internacional que quiere aplicar, unas con sus luces y otras con sus sombras, que han dejado ciertas frustraciones a nivel internacional, específicamente el caso de Panamá. Ya el señor Marco Rubio, en su periplo, que comenzó por América, visitó primero a Panamá. En los comentarios del programa anterior que le había anunciado que supuestamente era aquí la primera visita, porque eso fue lo que se había dicho, pues no, comenzó primero por Panamá, luego Costa Rica, luego Honduras, Guatemala, y ahora nosotros aquí, día 5. Pero logró su objetivo el del señor Donald Trump con su representante, el señor Marco Rubio. Panamá tuvo que aflojar, se llegaron a unos acuerdos. No sabíamos que el canal estaba administrado por una institución no gubernamental, una especie de otro grupo, como decimos, un patronato, algo por el estilo. Y me parece que en los miembros de dicho patronato, me parece que van a haber unos cuantos norteamericanos también participando en dicha gestión administrativa del canal, porque el señor Trump montó su política diciendo que China estaba influenciando bastante en las operaciones del canal, cuando en realidad no era así. China no tenía que ver con las operaciones. China lo que sí tenía era 2 puertos, tanto en el Pacífico como aquí en el Atlántico, y estaba montando su logística, y eso le estaba preocupando bastante a los Estados Unidos, esa posición de China para tener su desenvolvimiento en el área, y temiendo de que en un futuro también se apoderara del canal, porque eso era difícil, porque eso está prácticamente administrado por el gobierno panameño. Pero la presión del señor Trump fue contundente, a tal extremo que logró el objetivo de que el presidente Molino de Panamá suspendiera reafirmación o el recontrato con los chinos, y lo eliminara, que prácticamente el gobierno chino lo lamentó bastante, pero China no le hace caso a eso. China sigue trabajando tranquilo por debajo, porque la política del señor Trump o de los norteamericanos no es la misma de antes. El asunto no es aplicar sanciones, y eso no está de moda, porque ellos también venden la teoría que con las sanciones se muere ese país y que Estados Unidos sigue bien. Pero entonces yo no entiendo, ¿y quién le suple la materia prima a los Estados Unidos en términos alimentarios? Que el café, el cacao, el azúcar, una serie de cosas que los Estados Unidos necesitan. Ah, que le va a aplicar sanciones. Eso mismo le dijo la presidenta Sherman, Claudia Sherman de México. Le dijo, bueno, si usted no va a aplicar el impuesto, nosotros también le vamos a hacer lo mismo a los productos norteamericanos. Y recuérdese que aquí en México tenemos a la compañía automotriz, esta compañía norteamericana, la General Motors, de manera que tiene 75 años aquí, y si usted no aplica sanciones, también nosotros nos veremos obligados a aplicar sanciones. O sea que lo que va viene. Pero entraron en negociaciones y hablaron, y ya Trump le pidió que a la señora Sherman de México aportara mayor énfasis en el aspecto del control de el tráfico de fentanilo y marihuana, cocaína por la frontera. Ella le apoyó inmediatamente con unos 10,000 tropas mexicanas chequeando la frontera, y que prácticamente dichas tropas cooperen con la seguridad de la frontera
y el tráfico también de armas de fuego hacia México con esos carteles y combatí esos grupos y así sucesivamente. Bueno, pues tanto como México y Panamá tuvieron, el gobierno norteamericano tuvo sus beneficios en tales negociaciones. Y nada, ahora estamos esperando sobre la situación de Canadá, sobre la teoría del señor Trump que quiere que Canadá sea un estado norteamericano y así por el estilo, al igual que el asunto de la venta de Groenlandia de parte de Dinamarca a los Estados Unidos. Y vamos a ver cómo esa política internacional de allá arriba, de Europa, se va desarrollando. De manera pues que la política norteamericana aquí en América ha arrancado en beneficio norteamericano con buen pie. Trump haciendo mucho énfasis, presionando a estos gobiernos, utilizando su influencia imperial. Eh, También nos sorprendió con el asunto de la suspensión de las ayudas sociales los Estados Unidos vía la OISOE, UISAE, sí, prácticamente no estaba cumpliendo con su cometido, porque incluso funcionarios del mismo gobierno de Trump han dicho que esa institución han habido ciertos desajustes financieros, cierto desfalco prácticamente, y un paquete de individuos que se convirtieron en ONG o se dibujaron como ONG para obtener recursos de la OISOE, eh, y prácticamente no estaban cumpliendo, estaban cogiendo ese dinero y viviendo una vida maravillosa, como decimos nosotros. Ahí está el caso de Guaidó y ese grupo de Venezuela, que también el presidente Trump ha sorprendido a América y a la oposición venezolana, específicamente que está en el exterior, donde ha tenido unos acuerdos y con el gobierno de Maduro que prácticamente han sido sorpresivos, eh, mandando un delegado especial a conversar con Maduro para entrar a una serie de negociaciones sobre unos pequeños inconvenientes en términos de las gestiones de ambos países, donde Trump quiere mandarle los 600.000 venezolanos que están en los Estados Unidos ilegales, ya producto de que llegaron por la vuelta de México, por la vuelta y también vía aérea, muchos con sus papeles, pero que se quedaron allá. Entonces Maduro usó la habilidad para evitar los conflictos, porque la buena gestión de un presidente no es ser conflictivo ni incentivar a la guerra, sino sentarnos en la mesa del diálogo y sacar el mejor beneficio a los conflictos. Sentarse en la mesa y irse al diálogo de las conversaciones, para que prácticamente nuestros pueblos no sufran con estas medidas que a veces los gobiernos se aplican producto de la situación sobre las gestiones de los gobiernos. En tal sentido, entonces, Maduro usó una buena inteligencia, una buena habilidad de que al representante que el presidente Trump mandó a Venezuela a conversar con Maduro, concluida la operación, le devolvió unos 6 norteamericanos que estaban presos en Venezuela, que fueron detenidos años atrás, producto de haber participado en los complots. Los complots que la OISAE, esa institución que se creó para que asuntos de humanitario, ayuda humanitaria contra el VIH y una serie de cosas, el grupo de la gestión administrativa de Biden y Kamala Harris hicieron un desorden, y el mismo Obama también sacaban esos presupuestos para también financiar esa ONG que está en estos países actuando en beneficio de los Estados Unidos, creando y apoyando esas agendas antiaborto, la agenda del LGTB y la agenda PROS y así por el estilo. Entonces se estaba gastando un dinero terrible, un dinero que es del contribuyente norteamericano. Entonces Trump dijo: yo no voy a permitir eso, que este dinero se esté gastando en
en estos comportamientos fuera de contexto, que es lo mismo que ha pasado con Zelensky. Por eso Trump dice esa guerra, prácticamente ya nosotros suspendemos la ayuda a Ucrania. Le hemos dado 200.000 millones de dólares y ahora dice Zelensky, se tapa diciendo que apenas han llegado un 58% de ese dinero a, a Ucrania. O sea que se han perdido casi 100.000 millones de dólares. ¿Y cómo que se han perdido? ¿Y qué ha pasado con ese dinero? Bueno, es que a Trump se le informó, mejor dicho, a los Estados Unidos se le informó de que la gestión administrativa de Ucrania es una de las gestiones más corruptas que hay en Europa y Asia Central. Es una corrupción terrible y en todos los sentidos, militar, político, funcionario, así por el estilo. Entonces Trump prácticamente, utilizando el concepto de la institución, la USAID, que también participó en el 14, en el asunto del Maidán, con unos funcionarios de la época de Obama, una, una funcionaria de Estado que estuvo allá participando y apoyando la protesta del Maidán allá en Ucrania y causando los problemas que se causaron. La razón por la cual incentivó y motivó que ya el pueblo ruso, Putin tuvo que invadir a Ucrania para poder proteger a los ciudadanos rusos e ucranianos, porque esa gente de Ucrania, recuérdense que Rusia prácticamente nace de Ucrania, la Rusia de Kiev, que es la capital de Ucrania, ahí fue que Catalina la Grande y Pedro el Grande y todos esos zares de la época salían de ahí hacia la expansión del territorio ruso, de llevarlo hasta San Petersburgo, frente al mar Báltico, y Catalina la Grande lo extendió hasta Asia, la Siberia, para arriba, todas esas extensiones inmensas de tierra. Y así es, como le decía, y naturalmente continuando ella y Pedro el Grande, esas extensiones en el pueblo ruso, también llegó prácticamente al entorno de Asia Central, donde ahí se constituía las regiones de Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán y todas esas áreas, todos esos países o toda esa zona del Mar Muerto. Ya después del 90, cuando vino la perestroika y, el desplome de la Unión Soviética, pues prácticamente eh, se vio obligado, eh, entonces el país ruso a tener, como decimos, esas grandes extensiones. Y como vino la perestroika, rectificando, vino entonces la desintegración o la independencia de esas zonas que eran unas grandes provincias de la Unión Soviética, convirtiéndose naturalmente en países que hoy en día viven en armonía con la Unión Soviética, mantienen sus acuerdos comerciales, militares y, ¿por qué no?, en términos familiarizados, donde se involucran entre primo, hermano, familiares, etcétera, etcétera. Y esos países de esa área viven en armonía con la Unión Soviética. Pero, oh sorpresa, Ucrania fue que cometió el error con Zelensky a la cabeza y ese grupo de corruptos habilitando el Estado que se fueron hacia la OTAN o querían entrar en la OTAN, parcializándose más con Occidente y creándole ese gran inconveniente al pueblo ucraniano. Zelensky, lo que era simplemente un actor de cine, pero esos halcones de la política ucraniana vieron ese potencial de ese muchacho y con una fama extraordinaria, que en esos tiempos había firmado una gran serie televisiva llamada El Presidente. El Presidente, y oiga, fue una gran producción televisiva, cinematográfica. Y nada, el pueblo y esos halcones lo presentaron como candidato y él pasó prácticamente y se convirtió en el presidente de Ucrania. Eh, bueno, prácticamente lo manipularon y ahí está la historia que no se puede ocultar. Un gran desastre para el pueblo ucraniano. Pero en sí, volviendo al tema de la OISAE, ya el Donald Trump y Marco Rubio decidieron eliminar esas ayudas
no la ayuda en forma global en términos de la salud, como era el proyecto y el programa de la USAID, sino que un grupo de esos políticos de la gestión de los demócratas, y Biden y Kamala Harris a la cabeza, se engancharon y ahí engancharon una serie de agrupaciones en pro, apoyo y defensa del grupo LGBT, de el derecho de los niños a decidir por los asuntos sexuales, el aborto, en contra del aborto. Y esa ONG hicieron un desorden y no obstante desfarcaron al Estado haciéndole creer una cosa y ahí es que Trump determina y se da cuenta de ese desfalco del pueblo norteamericano. Casi más de 200.000 millones se han ido en todas esas ayudas a esa supuesta ONG y lo que era un desorden en lo que estaba sucediendo con los Estados Unidos. Y Trump lo eliminó, y qué bueno que lo eliminara, porque entonces así hemos descubierto una serie de personalidades dominicanos que se autoproclamaban como los honestos, los periodistas de principio, o de gracia del destino. Y gracias que Trump lo hizo, porque si somos nosotros mismos que descubrimos esa situación, una vez dicen que es chimografía politiquera, pero no obstante, no. Donald Trump fue quien decidió eliminar esa situación y tumbar incluso hasta las ayudas a Ucrania con la ONG de la OSAI, ayuda a Ucrania, como le conté en el asunto del Maidán en tiempos anteriores, en el 14, y lo eliminó y ahora el presupuesto para Zelensky se le ha caído y la situación política de la guerra está en demandada. Zelensky le quedan los días contados prácticamente. Putin se ríe de la situación e imagínense. Prácticamente ya Ucrania va a tener que rendirse y esa destrucción espantosa que tiene ese pueblo ucraniano, producto de la mala gestión y la mala administración de estos políticos incoherentes, que, bueno, los pueblos tienden a cometer los errores y lo pagan así, amargamente, con mucho inconveniente. Pero bueno, de todo modo le damos gracias al presidente Trump, que específicamente aquí en nuestro país se desató el infierno en ese sentido y descubrimos una serie de personajes, Juan Bolívar Díaz, Uchilora, Marino Zapete, Eddie Febler, la señora esta que estaba en el Canal 2, se me fue el nombre de ella, pero que eran completamente anti-peledeístas y le crearon y se inventaron la Marcha Verde y se montaron en esa onda y consiguieron un dineral y esa ONG en compañía de ellos hicieron hicieron un montaje con una actitud de descrédito hacia la gestión del PLD y lo lograron el objetivo. La Marcha Verde, sí, la Marcha Verde se impuso y el PLD salió del poder y prácticamente, oh sorpresa, Luis Abinader ha llegado con una mala gestión que no complace al pueblo, muchos errores, y no obstante ahora llega Trump y se descubre este desorden, este desorden extraordinario, donde todos estos periodistas, que moralistas, privando en lo que uno no sabe ni que estaban haciendo toda esa vagabundería y qué decepción para el pueblo. Pero bueno, esto es parte de los acontecimientos, esta es sus pinceladas, de antemano dándole las gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares y que ustedes no tuvieran la gentileza de escucharnos y compartir. Así que no se olviden de suscribirse, como siempre le pedimos, darle a la campanita y darle me gusta. Y nada, de todo modo, como siempre, deseándole un buen día, una buena noche o un buen fin de semana. De manera pues que gracias por todo y hasta entonces pues.